Gracias, presidente. Bueno, siempre me toca a mí hablar después de algunas intervenciones complejas, livianas y hasta ridículas. Porque la verdad que mis compañeros pidieron la palabra por alusión, yo lo iba a decir. Es una falta de respeto, total y absoluta, lo que acaba de decir el diputado Radicchoni. Si quiere anótese después me responde. Porque dijo otras barbaridades, señor presidente. Yo lamento que tenga que salir del eje de lo que estamos hablando, pero anoté dos barbaridades. Una es que el Frente Amplio legalizó el narcotráfico y la otra es que el Frente Amplio le dijo a la gente que si te vienen a violar, dejate violar. Otra barbaridad. Y yo no puedo creer que en esta Cámara los señores y la señora legisladora puedan aceptar la barbaridad que acabamos de escuchar todos aquí. Y esto es una constancia que quiero dejar. Y otra constancia que quiero dejar, porque normalmente tenemos intercambios elevados, por suerte, con el diputado Luz, es que yo no le tomo la palabra al diputado Luz cuando dice que el fiscal general de la Nación negocia por plata. Eso corre por cuenta del diputado Luz, no corre por cuenta mía y espero que tampoco corra por cuenta de esta Cámara. Dicho esto, señor presidente, y ahora sí entrando en tema, quiero destacar, primero darle la bienvenida al señor ministro y a toda la delegación, y quiero destacar el rol de mi compañera Lucía Echeverri, miembro interpelante. Sé de su compromiso, de su trabajo responsable, del estudio y de todas las horas que le ha puesto a esta tarea en la preparación de esta instancia. Una instancia clave para el país y para la sensibilidad de los temas que hoy estamos abordando, en este llamado a la responsabilidad que el Frente Amplio como partido de oposición quiere hacerle al gobierno y al señor ministro Luis Alberto Heber. Pero el romanticismo que el señor ministro comenzó hablando, hizo tantas veces alusiones elogiosas al tono de la discusión. Bueno, el tono de la discusión se fue hace rato a partir de la primera intervención de un diputado del oficialismo. Pero vamos a centrarnos en lo importante. Yo creo que es bueno preguntar por qué llegamos a esta instancia. Y los compañeros y las compañeras de mi bancada han dado profusos argumentos de por qué y cuáles han sido los temas que están claramente definidos en la convocatoria. Pero quiero comenzar mencionando que quienes hoy se asombran desde el gobierno y que además intentan desprestigiar a la oposición diciendo que abusamos de las interpelaciones, como hemos escuchado hace algunas horas, se pasaron 15 años garganteando de que el día en que ganaran las elecciones iban a cambiar para mejor y que tenían la respuesta a todos los problemas del país. Pero bueno, llegó el momento, han tenido oportunidad de demostrar lo que prometieron y nada de eso ha ocurrido. Ganaron la confianza del pueblo uruguayo porque dijeron que estaban preparados para hacerlo mejor, que tenían las herramientas para cambiar del modelo y tenían las medidas rápidas y mágicas para dar soluciones. Pero no es el escenario en el que nos encontramos, señor presidente. Yo creo que la soberbia y las promesas de campaña le ganó al gobierno y hoy vemos una cara muy mala de la seguridad pública. La seguridad pública que sigue estando entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía, a pesar del esfuerzo desenfrenado que hace el gobierno por blindarse comunicacionalmente. Y las cárceles tienen más presos que antes y con la misma infraestructura, tema que desde luego se ha profundizado en esta sesión. También se ha hablado del número de fallecimientos en los establecimientos de reclusión, que ya marcó un récord para el 2021. Las fugas de las que hoy estamos hablando también son parte de lo que dijeron que iban a hacer mejor. Lástima que no hay videíto para proyectar aquí sobre cómo se fugó Pereira. Hubiese sido un muy buen elemento para traer a esta sesión. Pero bueno, vale preguntarse entonces ante este escenario, ¿con qué han respondido las autoridades del Ministerio del Interior y particularmente el señor ministro en su investidura de ministro?
Y nosotros vemos, señor presidente, que han respondido con absoluta inoperancia en temas sensibles para el país, con carencia total de información, con flagrantes contradicciones públicas. Y es inaudito que luego de esta telenovela de la fuga del recluso Pereira, de ese faltante de un recluso en otra prisión, de la evasión a la medida de una detenida en su domicilio, del episodio del preso desnutrido y torturado, del asesinato de un recluso, del récord de muertes en las cárceles, el ministro del Interior no se haya llamado a responsabilidad. Ni en los días previos a esta interpelación, ni en esta interpelación, han mostrado una señal, una sola medida que tenga que ver con la responsabilidad del ministro en todo esto. Ni una sola, señor presidente. Excepto, como también se ha dicho aquí, cambiar el responsable de un módulo para otro, que es casi como un chiste. Porque a todos nos queda claro, y el señor ministro es el primero que lo tiene claro, acá hay un responsable político, que es el señor ministro del Interior, que está al frente de una cartera importantísima para el país y para la consideración de la ciudadanía. Y el ministro se ha limitado a darnos por la prensa versiones encontradas de un mismo hecho, que yo no voy a ahondar porque ya se profundizó. Ha utilizado las redes para comunicarnos, por ejemplo, que Pereira se fugó por un agujero del alambrado del penal, hasta nos mostró ropa de esa supuesta fuga. Después resultó que la ropa no era del recluso. Y el Ministerio de Defensa, que poco se ha hablado esta noche y que mucho tiene que ver porque es quien controla el cerco perimetral de la cárcel, también tenuemente ha hecho alguna declaración el ministro de Defensa, obviamente defendiendo a sus soldados. Y hoy nos enteramos que el ministro no puede afirmar por dónde se fugó el recluso. Entonces, señor presidente, no hay muchas posibilidades. O al ministro le pasaron gato por liebre y le sembraron ropa para armar una cena ficticia, o se fugó otro recluso más y el ministro todavía no se ha enterado. Esa es una gran duda que nos va a quedar, a no ser que el ministro la pueda responder. Y por si este periplo de la fuga no alcanzara, la pareja del recluso Pereira dijo en la fiscalía, según ha trascendido, que la amenazaron en Colonia. Y yo me pregunto, siendo coloniense, ¿quién o quiénes pueden haber sido que lo amenazaron? Yo no lo sé. Ojalá la investigación en fiscalía lo aclare. Además, mientras iniciábamos esta interpelación, comenzó a circular una carta presumiblemente escrita a puño y letra por el recluso Hugo Pereira, donde además se denuncia omisión de asistencia y dice haber sido testigo de 3 fallecimientos de reclusos que murieron sin recibir asistencia médica. Esto en la jornada de hoy. Por todos estos elementos, señor presidente, yo creo que vale preguntarse quién manda en el Ministerio del Interior. ¿Realmente manda el ministro Heber? ¿O hay un poder oculto que lo está condicionando? Eso sería importante para la vida del país. Porque el ministro además dice que es un hombre político, que no sabe de cárcel porque no es especialista, y la pregunta que a cualquier uruguayo le viene en mente es, si el ministro Heber no sabe de cárcel, ¿qué hace al frente de la política de cárcel del país? Yo puedo entender que la responsabilidad política del ministro no requiera conocimiento técnico para la tarea, pero también es de esperar que al menos quienes lo asesoren no lo expongan tanto a la opinión pública y al contralor político. Y eso parece ser una constante en esta gestión, señor presidente, la falta de conocimiento, la carencia de asesoramiento solvente, pero además la incapacidad de dejarse ayudar, porque alcanza con recordar que el entonces ministro Jorge Larrañaga cesó al jefe de policía de Montevideo, Herodes Ruiz, por haberse reunido con un jerarca de la gestión anterior, Gustavo Leal, porque lo había convocado para buscar ayuda, para asesorarse. Y fue el propio mando político del ministerio que se lo impidió. Así que si ahora se pide ayuda, recogemos el guante. Una vez más, el Frente Amplio va a estar a la altura de las circunstancias y claro que va a dar ayuda.
El ministro y varios legisladores de gobierno fueron los que introdujeron el tema de la LUC aquí. Y yo no voy a ahondar porque mis compañeros ya hablaron y no es el tema de hoy. Pero bueno, si quieren hablar de la LUC, tenemos mucho para decir de la LUC. Yo simplemente voy a hacer un comentario que el ministro ha dicho cuando habla de la LUC. Afirmaciones tales como que la policía puede llegar a quedar como espectadora del delito, como era antes, según el ministro, si algunos de los artículos de la LUC se derogan. Entonces yo no logro comprender mucho cómo es posible que las cárceles estén llenas de presos si la policía antes no hacía nada. Yo creo que este espíritu refundacional de la nueva seguridad le está jugando una mala pasada al señor ministro. Pero bueno, además son dichos absolutamente desmentidos y considerados como falsos por muchos abogados y catedráticos de Derecho que por estos días han opinado. Otro de los temas que el señor ministro trajo aquí, y yo no le pongo intencionalidad, simplemente voy a dar mi opinión. Yo creo que se han generado una falsa dicotomía en relación a confrontar la función de la policía en la comunidad, garante de derechos de la ciudadanía, versus la labor de la policía en los establecimientos de reclusión. Y no es una u otra, son las dos. Y pretendemos que el Estado invierta en las dos y esté presente con su mayor fuerza en las dos. Y otra cosa también, señor presidente, que ha quedado sobrevolando hoy y tiene relación con el lugar que como sociedad le damos a las cárceles y a los presos en este país. Yo miraba las imágenes que el ministro nos mostró y siempre recuerdo una anécdota de mi padre. Mi padre inauguró el celdario del Penal de Libertad. Era otro país y era otro tiempo. Pero ver las fotos de hace 50 años y ver las imágenes de hoy es un contraste tremendo. Pero va mucho más allá de eso. Hay quienes creen que no importa la condición humana del preso porque total está preso, cometió un delito, tiene que juzgarse, y ahí es cuando la condena de esa persona se multiplica. Y muchas veces este discurso y esta visión ha ganado terreno firme en nuestro pueblo. Y es un problema que no queremos ver, que lo ocultamos, que lo negamos, hasta que me toca a mí, hasta que le toca a mi hermano, a un hijo, a un familiar cercano. Ahí es cuando nos empieza a doler. Como por ejemplo, bien puede darse el caso que un taxista, por un mal momento, tiene un accidente, mata a 2 personas, va preso, primario, y lo que el Estado uruguayo le dice hoy, que puede terminar secuestrado y torturado por los mismos presos en una cárcel de este país. ¿A dónde quiero ir con esto, presidente? A que no existen soluciones mágicas, nunca existieron. No existieron antes, no existen ahora. Y está muy bueno reconocerlo, porque es parte de la autocrítica que el sistema político se tiene que dar. No se puede decir una cosa en campaña electoral y otra cosa cuando se es gobierno, porque necesitamos ante todo altura republicana y democrática para resolver los problemas que tiene el país. Así que si esto es una enseñanza de esta interpelación, bienvenida sea. Y yo también voy a defender a la policía, porque son los gladiadores que salen día a día a custodiar los derechos de la población laburante, la que trabaja, la que es pobre, la que está en los barrios y la que vive de su trabajo. Y defiendo también el rol de los defensores de oficio, señor presidente, porque son trabajadores que se dedican a defender a los más pobres, a los que están alejados de la mano de la justicia, a los que no tienen guita para pagar al mejor abogado que los defienda. Nada puede empañar defender a un trabajador que está haciendo su trabajo, ni aún lo que piensa ideológicamente. Porque en este país somos libres, y yo que junté firmas barrio por barrio, tuve que vivir el miedo que algunos policías tenían porque a la represalia por firmar y hacer uso de un derecho. Y eso es importante que se sepa y que se diga acá. Y termino, señor presidente, porque el tiempo se me acabó. Lo cierto
es que la situación de la seguridad pública y en particular de las cárceles, al gobierno, creo yo, lo tapó el agua y sus jerarcas tendrán que hacerse cargo porque ganaron la confianza del pueblo uruguayo prometiendo soluciones. Termino, presidente, 30 segundos más. La realidad marca un fracaso de la política en materia de seguridad en medio de un proyecto de gobierno improvisado con un ministro que nos dice que no sabe en algunas áreas centrales y clave de su materia y que demuestra, creo yo, una clara falta de autoridad. Pero como siempre intento, señor presidente, ser duro con las ideas y suave con las personas, hoy digo que es la investidura del señor ministro del Interior quien debe llamarse a responsabilidad. Muchas gracias.